muy emocionada porque ustedes me van a acompañar a mi primer conferencia de prensa, ya que el Museo del Estanquillo me invitó. Y esta conferencia se va a tratar acerca de una exposición que van a inaugurar el próximo sábado, que se llama Actuamos como caballeros o como lo que somos. La verdad se escucha muy divertido, así es que acompáñenme. Estoy aquí, creo que llegué muy temprano porque hay muy poquita gente, pero esperemos a que empiece. Solo espero que empiece temprano porque de hecho tengo que regresar al trabajo. Muchas gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación que este día se desquitan en esta conferencia de prensa para anunciar nuestra próxima exposición. Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano. Es una exposición organizada en colaboración, presentada en colaboración con la Cineteca Nacional. Agradecemos muchísimo a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a través de la Cineteca Nacional, también con el valioso apoyo de la Fundación Televisa. Y pues bueno, claro está, los de casa, pues agradecemos al Gobierno de la Ciudad de México, a su Secretaría de Cultura, y bueno, a la Asociación Cultural del Estanquillo, quien custodia las colecciones del maestro Carlos. En esta conferencia estuvieron Beatriz Sánchez Monsiváis, César Costa, Rafael Barajas el Fisgón, Alejandro Pelayo y Enoc de Santiago. Al finalizar, acapararon a César Costa y después nos llevaron a la visita guiada con el curador. Miren, la verdad es una exposición que reúne una cantidad, como les decía hace rato, es una exposición que reúne una cantidad enorme de piezas muy variadas y todas además con una significación muy especial. En esta exposición te cuentan la historia del humor en el cine mexicano, desde sus inicios hasta la época actual. Principalmente se enfoca en los años que va de 1950 a 1970. Aquí van a poder encontrar fotografías de los actores que nos han hecho reír, litografías, ilustraciones, libretos, periódicos, revistas, vestuarios originales de Tintán y de Cantinflas y videos con fragmentos de las películas. Que por cierto les recomiendo que los vean, ya que estoy segura de que se van a reír muchísimo. Esta exposición rinde homenaje especialmente a Cantinflas, Tintán y a Joaquín Pardavé, y reconocen el trabajo de Fernando Soto Mantequilla, Óscar Pulido, Armando Soto La Marina del Chicote, Carlos López Chaflán, Héctor Ortega y Rafael Inclán, entre muchos más. Cuando nos estaban hablando de Cantinflas, César Costa nos contó una anécdota. Tenía su despacho en el edificio de Cantinflas, allá en Insurgentes, en Río Mar. Y cuando vino el temblor y se le cayó, mi padre ya se había cambiado a otro despacho. Lo fue a ver porque era pues, su casateniente, ¿no? Le dijo, oiga, Mario, qué pena, caray, se le cayó a usted esto, perdió usted mucho dinero. Dijo, no, licenciado, nada más la mano de obra porque el material ahí está. Así es que podemos ver que Cantinflas en verdad sí era muy ocurrente. Además, me agradó que destacaran el trabajo de las mujeres que nos han hecho reír en el cine. Pero se les otorgaron muy pocos papeles protagónicos. Y además hay una cosa muy curiosa, porque a principios del siglo XX las mujeres eran la gran atracción de los teatros de revista y de las carpas, porque además de que te contaban chistes y que eran chistosas y que actuaban y cantaban, luego eran hasta bonitas y hasta enseñaban un poco de pierna. Y llenaban las carpas. Y entonces tú tuviste a principios del siglo a mujeres talentosísimas como Lupe Rivas Cacho, Amelia Wilhelmi, Delia Magaña, etc. Pero que después cuando llega al cine solo les otorgan papeles secundarios. Eso no quiere decir que no fueran talentosas, eran talentosísimas. Y tú tenías, por ejemplo, ahí tú tienes claramente como la Wilhelmi y Delia Magaña son los personajes clásicos de La Guayaba
esas actrices de carácter. A esas luego hasta les daban chance de hacer papeles protagónicos y de repente les daban chance de hacer papeles cómicos. Y había unas muy buenas, como ni más ni menos que Sara García. Y aquí la tienes en su papel de abuelita serio, que te da hasta miedo. Y aquí la tienes en su papel de abuelita chistosa, que es chistosísima, que es fantástica. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Vitola y de otras actrices que eran buenísimas, Susana Cabrera, y demás, pero que rara vez les dieron la posibilidad de hacer un papel protagónico. Y sin embargo, sí crearon sus propios arquetipos. Y aquí lo van a ver, mira, por ejemplo, en esta escena de los tres huastecos, tenemos a la escena de la Tucita, en la que la Tucita reta a Pedro Infante. Es la mujer brava en País de Machos. Algunas de ellas son la India María, Sara García y Vitola, entre muchas otras más. ¿Quién no se acuerda de la famosa guayaba y la tostada? O mejor aún, ¿a quién no le han dicho que se ven como la guayaba y la tostada al salir de una fiesta? Algo que se me hizo muy interesante es que la comedia de cine mexicano se basa en elementos que habían aparecido en la literatura, teatro, radio, carpa e historietas. Algo que me gustó muchísimo fueron los carteles de las películas, y es que son hermosos y muy divertidos, y la verdad es que me recordaron un poco a los carteles de Toulouse-Lautrec.